noches. ¿Se escucha bien? Yo soy Julio B. Schilling y en nombre de Patria de Martí y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio. Me están diciendo que no se escucha. No, levanta el micrófono entonces. ¿Mejor? Sí. Bueno, muchas gracias. Soy Julio B. Schilling y en nombre de Patria de Martí y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. El propósito de estas conferencias es promover una cultura de libertad y una concienciación cívica con apego a los requisitos para tener una república que ejerce la democracia. El lema de esta noche es la Ley Libertad, mejor conocida como la Ley Helms-Burton, el por qué se debe implementar. Le doy las gracias de corazón a todos por venir. Le doy las gracias a los panelistas que falta Nick Gutiérrez, que él está en camino para acá. Le doy las gracias a todos los amigos en los medios de comunicación y los medios sociales que nos ayudan a precisamente promover y anunciar eventos como esto, al Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade y a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí. Sin su ayuda no se podría tampoco hacer esto, y sobre todo gracias a Dios por hacerlo todo posible. Hace unos días se cumplió 23 años de que se firmó la ley Helms-Burton. Sin embargo, la parte seminal de la ley, por primera vez, es que se ve algún movimiento de ejercitación en lo que fue el propósito de redactar semejante ley. Es una herramienta de liberación y tenemos que recordarnos que los antiguos griegos utilizaban las sanciones económicas para promover cambios políticos deseables. Es una forma no violenta para los que tienen apego con el concepto de la no violencia. Precisamente eso es lo que logra legislación como un embargo y sanciones. Para hablarnos esta noche de este tema tenemos a tres panelistas. Eugenio Yáñez, que está aquí a mi izquierda, es editor de Cubanálisis, economista, politólogo, comentarista político, graduado de la Universidad de La Habana, doctorado en economía. Juan Vega, financista con más de 50 años de experiencia trabajando en Wall Street, trabajando en América Latina, graduado de Fordham University, tiene una maestría en administración de empresas y de Rutgers una licenciatura en economía. Le agradezco, Juan, que esté con nosotros. Nicolás Gutiérrez, que está en camino, es abogado, graduado de la Universidad de Miami, es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, trabajó precisamente en la elaboración de la ley Helms-Burton, es parte del equipo de investigación de estudios cubanos y secretario del Museo de la Historia del Exilio Cubano. Después que terminemos, los panelistas terminen, vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas, y el formato que vamos a usar es uno que fue muy exitoso en el último simposio, y eso es tomar numerosas preguntas a la vez, 3, 4, 5, de esa forma ellos pueden, porque a veces las preguntas son, varias personas hacen una pregunta dentro del mismo contexto y se puede aprovechar la ponencia de los panelistas. Diego Trinidad también nos va a hablar al final sobre su caso particular, que tiene que ver con precisamente esta pequeña apertura
que la administración de Donald Trump ha hecho con respecto a la ley Helms-Burton. Sin más demora, Eugenio Yáñez. Buenas tardes, buenas noches. Un honor para mí, un placer estar aquí. Los que me conocen ya saben que yo nunca vengo a estar de acuerdo con la audiencia. ¿Sí, no? Más bien a traer puntos de vista que se puedan discutir y que se puedan combatir. Para unanimidad tenemos en Cuba bastante. Allá sobre. Aquí no es lo que estamos buscando. Yo voy a hablar de algunos aspectos de la ley Helms-Burton y voy a empezarle con lo que sería, si fuera alguien hablando por televisión, diría que es una primicia. Yo no voy a decirlo así. Yo les voy a decir lo que dice hoy el periódico Juventud Rebelde, ahora por la tarde, en Cuba. Dice el periódico Juventud Rebelde una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que está dispuesto a discutir con Estados Unidos la compensación de las propiedades confiscadas en las leyes del año 60. Pero, porque en Cuba todo es con pero, Estados Unidos tiene que discutir también la compensación que le pagaría a Cuba por los daños que le ha provocado por el bloqueo. Es decir, Cuba discutiría el central azucarero que confiscó, o la fábrica que confiscó, o la caballería de tierra que confiscó. Y el gobierno cubano reclamaría los millones de dólares que no ha podido ganar porque el bloqueo no le permite vender tabaco o vender ron en los Estados Unidos. Esa es la propuesta del gobierno cubano de hoy. Mañana debe salir en el periódico Granma también porque, como ustedes saben, en Cuba, aunque hay varios nombres de periódicos, todos lo mismo, uno por la tarde y uno por la mañana. Sobre la ley Helms-Burton, quisiera hablar también de un poco la prensa nuestra aquí en Miami, la prensa en español. Yo en ocasiones he tenido errores diciendo que se comportan como prensa de segunda. Pero me doy cuenta que eso es un error realmente. Realmente es prensa de tercera, porque está muy bien. Entonces, las cosas que dicen es que se puede reclamar prácticamente, lo que ha dicho la prensa en estos días, se puede reclamar prácticamente todo. Todo se puede reclamar. Pero eso no es verdad. Por una razón muy sencilla. Y lo dice la ley, o lo dice la autorización que han dado ahora. Son las empresas que pertenecen o que están dentro de la llamada lista negra de Estados Unidos, que son concretamente las empresas que están controladas por las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. Las que no están en eso no están incluidas. Por lo tanto, a manera de ejemplo, los centrales azucareros no están incluidos, porque ningún central azucarero lo controla el Ministerio de las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. El aeropuerto de La Habana, tampoco lo controlan las Fuerzas Armadas, porque pertenece al Ministerio de Transporte, al Instituto de Aeronáutica Civil, ni tampoco el puerto de Santiago de Cuba. Estoy hablando así de un conjunto de cosas que la prensa ha estado continuamente aquí diciendo que se pueden reclamar y simplemente no están en este grupo de lo que se puede reclamar. Yo hago una insistencia en que la Helms-Burton es una ley. Y ustedes dirán, bueno, pero eso lo sabe hasta Nicolás Maduro, hablando de gente bruta, ¿no? Pero, no, yo lo digo porque los cubanos no tenemos costumbre de respetar las leyes. Y no estoy hablando solamente de los cubanos en Cuba, estoy hablando también de los cubanos que estamos aquí. Y si no bebemos y manejamos por el DUI, no porque respetemos eso. Y pagamos los taxis porque si no sabemos que nos pasan la cuenta, no porque creamos que hay que pagarlo. Y de esa misma manera, entendemos con la ley que tiene siempre posibilidades porque la ley es para otros, no para nosotros. Y entonces empezamos a poner interpretaciones nuestras. Hace unos días salió la disposición del Departamento de Estado que las visas a los cubanos, B2, ya no iban a ser más de 5 años, pero de una sola vez por 3 meses. Seguían empezaron en Cuba los expertos, que no son los juristas, sino los expertos callejeros, a decir que no, que eso era para los nuevos, que ya tenía visa 5 años, se lo volvían a dar de 5 años otra vez. ¿Sí? O sea, los cubanos estamos acostumbrados a interpretar las leyes como nos gustaría que fueran, ¿no? Como no. Y es lo que está pasando ahora con este problema de la ley Helms-Burton.
Yo no quisiera decir que la ley Helms-Burton es un poco para alegrarnos, porque creo que tiene más trascendencia que eso, porque tiene que ver con el reconocimiento de un derecho que fue brutalmente confiscado al comienzo de la Revolución, los años 59 y 60, y que todavía a esta altura no ha sido compensado ni siquiera moralmente. Yo recuerdo cuando Diego decía, Diego Trinidad en un momento, a mí más que el pago como tal de las propiedades confiscadas, me interesa mucho el reconocimiento moral de que fueron confiscadas ilegalmente. No estoy diciendo con esto que Diego se vaya a conformar con el diplomita, igual que en Cuba le dan el diploma de trabajador destacado a la gente. Pero si hay un aspecto moral en este aspecto que hay que reconocer. ¿Y por qué digo esto? Y por qué digo que los cubanos no estamos acostumbrados a respetar las leyes. Porque en Cuba, señores, esto que estamos hablando es chino. Y tal vez diciendo chino es fácil porque hay gente que estudia chino. No, esto que estamos hablando en Cuba es idioma marciano. En Cuba la gente no tiene idea de lo que es compensar una propiedad confiscada. Y le parece de verdad que eso es una cosa absurda. Que no, eso fue una cosa ya, lo hizo la revolución, el punto. No, eso no borró ni cuenta nueva. Todos esos esfuerzos de todas esas personas que durante años, durante generaciones, fueron creando, más o menos. No estoy diciendo que todo el mundo haya sido un angelito, podemos haber tenido delincuentes y podemos haber tenido gente tramposa y lo que sea. Pero toda esa gente que construyó su riqueza, que llegue de pronto un día un energúmeno y le diga, señor, usted ha confiscado a todo el pueblo, váyase usted que esto lo va a dirigir ahora, venga, y empieza a funcionar. Ese problema está pendiente y ningún revolucionario, entre comillas, ningún militante del partido en Cuba está consciente de que eso es una obligación moral hacia los que fueron confiscados. Entonces, los que piensan hacer una Cuba postcastrista, nueva y diferente, sin tener en cuenta esto, están simplemente enredándose en un pantano, porque nunca va a haber una verdadera solución al problema de Cuba si no se resuelve este problema de las confiscaciones. No estoy diciendo que Cuba tenga que quedarse sin un centavo, porque lo poco que van a dejar los bandidos esto no va a alcanzar para eso. Pero sí, hay que buscar una solución moral y una solución práctica desde el punto de vista económico a cómo se va a resolver este problema. Entre las cosas que dice el gobierno de Cuba hoy es que la ley Helms-Burton no se aplica en Cuba. Porque ellos hicieron una ley en el año 96 que decía que la ley Helms-Burton no funcionaba en Cuba y por lo tanto la ley Helms-Burton no funciona en Cuba. Porque ellos se creen que ellos hacen la ley como les da la gana y ya son de obligatorio cumplimiento para el resto del mundo. Entonces, con ese problema tenemos que lidiar. Cuando digo tenemos, si nos miramos la cara aquí, son pocos los que pueden clasificar como teenagers en este momento. Entonces, las generaciones que vengan atrás, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y los que están en Cuba son los que tienen que lidiar con este problema. Pero repito, si este problema no se resuelve, nunca se va a resolver el drama de Cuba. Porque además, si no se respeta la propiedad privada como hecho sagrado, no tiene sentido después buscar emprendimiento. No ya los millones de una gran inversión, sino incluso el que pone la pequeña paladar, el pequeño restaurante, para brindar servicio en su barrio, no se va a sentir seguro si no respetamos los derechos de propiedad. Y esos problemas hay que resolver. Por otra parte está el otro extremo. La propaganda que está haciendo el gobierno cubano en este momento es que si se aplica la ley Helms-Burton le van a quitar la vivienda a todos los cubanos. Está claro que la ley Helms-Burton deja definido que la vivienda no está incluida en este aspecto porque tienen que ser cuestiones de carácter comercial y de más de $50,000 de valor. Por lo tanto, los sillones de limpiabotas, los puestos de frita. Por ejemplo, un capitalista como Max Bexley, que tenía 4 puestos de frita, no se beneficia con la ley Helms-Burton porque los 4 puestos de frita no llegan a $50,000. Ahora, estas cosas que se debían saber perfectamente, ¿cuántas veces la ven ustedes de verdad en la prensa? ¿Cuántas veces se habla de eso? Para no hablar de una cosa que ya la comenté con Diego un día, hacer un Varadero, para poner un ejemplo. Facilito. En Varadero había 3 hoteles privados grandes
cuando se produjo la confiscación, Oasis, Caguama e Internacional. Los demás había 3 o 4 hoteles chiquititos, incluso algunos de madera. El Internacional lo derribaron ahora para hacer uno nuevo. Todos los demás hoteles de Varadero, todos los que pertenecen a GAESA, o sea, el Grupo de Administración Empresarial S.A. de la Fuerza Armada, todos los que pertenecen al Ministerio del Interior, todos son construidos después de las confiscaciones. Por lo tanto, no entran en esa clasificación de propiedades confiscadas. Hay un problema pendiente que se lo dejo a los abogados, ese no es mío. La tierra donde está construido esa infraestructura. Esa tierra, ¿a quién le pertenece? Una parte era de Dupont. Dupont la negoció con el gobierno americano. El resto de la tierra habría que ver, y habría que ver eso cómo funciona en esta interpretación. Ahora, lo que estoy diciendo no es como se dice aquí, que todos los hoteles Varadero le van a poder poner demanda ni mucho más. Otro aspecto que me interesa destacar muy brevemente, la ley, o sea, como están las cosas en este momento, no se puede poner demandas contra las empresas extranjeras. Por lo tanto, Meliá no se le puede poner una demanda a Meliá. Y digo Meliá por poner un ejemplo, puede ser así con todas las demás. Ahora, hay otro problema que no se ha, en mi opinión, trabajado suficientemente en la prensa. No digo que no haya gente que lo sepa. Estoy seguro que en el Gutiérrez, por ejemplo, tienen que haber pensado en esto y haber analizado estas cosas. Que es el llamado contrato de administración. Que es lo que están haciendo muchos capitalistas extranjeros en este momento en Cuba. Pero eso incluso es viejo. Nos creemos que la Habana Hilton era de Conrad Hilton y de la cadena Hilton. No, no, no. La Habana Hilton era del retiro gastronómico, o sea, el sindicato del retiro gastronómico, es lo que se llamaría un fondo de inversión actualmente. Pero es que en Cuba ya el sindicato gastronómico actual no tiene nada que ver con aquello. Ni la gente sabe esa historia. Entonces, Conrad Hilton era, o la cadena Hilton era la que tenía el contrato del manager de ese hotel. Ahora, eso cae dentro de lo que dice la ley, traficar, el trafficking, porque si están traficando, si cae el tráfico, dentro de eso sí, porque que esté administrando en un hotel a una cadena, a una propiedad de la Fuerza Armada, está ayudando a esa Fuerza Armada a ganar dinero. Y si le prohibimos a una cafetería de la Fuerza Armada venderle refresco a un americano, para evitar que ese dinero llegue a la Fuerza Armada, le vamos a permitir a un consorcio americano o europeo administrar un hotel para que ganen dinero esa Fuerza Armada. Le cortamos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y no le cortamos los millones que pueden ganar por los hoteles. Eso es un problema también que hay que resolver. Insisto en estas cosas porque, repito, no lo veo en la prensa cuando leo. Y sí veo otra cosa que me llama la atención y es bueno aclararlo. Las Fuerzas Armadas no controlan el 70% de la economía cubana. Yo no sé quién inventó eso, pero eso no es cierto. Hay una buena parte de la economía cubana que no la tiene la Fuerza Armada como tal. Toda la parte del sector azucarero, una buena parte de la industria alimenticia, la minería, el transporte, una parte del transporte, no la tiene controlada la Fuerza Armada. Es decir, para no hablar de la biotecnología y de lo que más dinero da, que es la venta de esclavos médicos, digo así porque eso de servicios médicos parece un poco falso, ¿no? La venta de esclavos médicos tampoco la controlan las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando usted hace esos números, que los números en Cuba, ni Pitágoras llegaría al número exacto, porque lo esconden tanto, lo confunden tanto, y además son tan torpes que ni ellos mismos saben los números que tienen. Pero no controlan la Fuerza Armada del 70%. Entonces, la ley Helm-Burton estaría aplicándose a sectores de la economía que se deben estar moviendo para, si pensamos realistamente, entre el 33, el 35, hasta el 40% cuando va a la economía. No es 70%. Pero dentro de eso, no todo es confiscable, porque repito, hay que ver cómo se manejan todas estas cosas de las construcciones posteriores. Han pasado 60 años. Hay cosas, como yo le decía el otro día hablando allá en la Fragua, la fábrica de queso crema Neva, ¿recuerdan? Está bajo el agua, porque ahí se hizo la presa Río Sasa, que es una presa gigantesca que tiene 1.030 millones de metros cúbicos de agua. Se ha llenado 2 o 3 veces nada más en toda su historia, cuando había huracán. Eso está bajo el agua. ¿Cómo se va a negociar y resolver eso? Los abogados me imagino que lo sepan. Yo ni lo sé ni quiero entenderlo ya a esta altura de mi vida.
Porque cuando uno quiere aprender de todo, recuerdo como decía Sherlock Holmes, el cerebro era como una gaveta, que uno le va metiendo las cosas. Y llega un momento que la llena tanto que después no cabe en nada. O sea, a mí no me interesa cómo van a resolver el problema de la fábrica sumergida. Lo que sí sé es que si no se resuelve el problema del respeto a la propiedad de la fábrica que está sumergida, no se va a resolver nunca el problema. Y eso es lo que me interesaba destacar aquí, donde van a hablar gente con más experiencia y más detalle técnico del asunto. Y para poderme dar a respetar, me gusta no hablar de lo que no sé. Así que muchas gracias por haberme escuchado. ¿Ustedes vieron esa sincronización? Varios puntos de lo que Eugenio tocó. Mira, el régimen siempre va a estar quejándose, siempre va a estar pidiendo y se nutre de la mentira. En otras palabras, si los Estados Unidos se le dice, mira, aquí tienen 200.000 millones de dólares, ellos van a decir, no es suficiente, queremos 500.000 millones de dólares. Le dan 500.000 millones de dólares y van a decir, no solo queremos eso, queremos la mitad de la ciudad de Washington. Es irrelevante lo que ellos digan, francamente. Y efectivamente la lista selecta, o sea, lo que ha hecho la administración del presidente Trump es romper realmente con un patrón penoso. Penoso porque ¿qué sentido tiene sacar un hermoso tigre con una fuerza tremenda y tenerlo amarrado por 23 años? O sea, se convierte en un tigre de papel. Entonces, la apertura que le ha dado el presidente Trump en los tribunales, dado los límites que tiene, pues realmente no tiene mucho espacio para moverse. Y es muy cierto que la ley libertad, como tantas otras cosas, no se le ha dado la publicidad que merece. Yo creo que ocurre en la década de los años 90, cuando al caer el comunismo soviético, la guerra ideológica se abandonó, porque se pensó que la economía podía resolver todo, y ese abandono de la guerra ideológica facilitó que la cultura se perdiera y se ha ido perdiendo, como ustedes bien saben, y por eso es que se conoce tan poco de la posibilidad hermosa de todo lo que podría lograr esta ley si se implementara completamente. Bueno, ahora les doy con Juan Vega. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí, muchas gracias. Me alegro que Yanes habló al principio porque él tiene las mismas dudas que yo tengo. Y una de las cosas que le quería traer era no analizar la ley en detalle porque son 42 hojas. La cláusula 3 y 4, que son las que todo el mundo habla, son 10 páginas solas, pero son bastante amplias. Y da la casualidad que en la parte de culpabilidad por traficar en propiedades confiscadas, yo tuve varios encuentros en mi carrera internacional. Y les voy a decir en breve cada una de ellas y cuál era el tema, porque aplica a lo que dijo Yanes. La ley no es muy clara, es bastante genérica. El hecho de que se hizo hace ya casi 30 años y no se implementó debilita mucho. O sea, como dicen, la ley retrasada es ley negada. O sea, en este caso se ha perdido mucho el impacto. Una cosa que voy a mencionar al final, pero se lo quiero decir al principio porque para ver en el contenido. Esto no solamente, yo creo que en este momento impacta lo de Cuba, con el problema de la propiedad confiscada, el problema del castrocomunismo. Esto impacta también a los venezolanos, porque hay un caso que es el caso de China y Rusia con las cosas que han tomado y que han invertido en Venezuela, en la cual yo creo que el gobierno cubano ha seguido muy de cerca el hecho de que ha habido causas contra propiedades venezolanas en Estados Unidos por ciertas violaciones de bonos y pagos que no tienen nada que ver con las propiedades en Estados Unidos. Pero hay una definición en términos legales que se llama stepping into the shoes, o sea que tú te pones los zapatos y estás usando los zapatos de otra persona. En este caso, cuando el gobierno se glorificó y dijo
que el petróleo es de Venezuela, Citgo es de Venezuela. Ahí tomó propiedad y la gente que fueron a corte, a juicio, para tratar de incautar y de confiscar a Citgo y la refinería de Citgo, se amarraron de eso diciendo, sí, aunque esto es una empresa separada legalmente, el gobierno venezolano ha admitido públicamente que pertenece al Estado venezolano. O sea, hasta en ese caso cubano, en algunas cosas pueden pasar, como dijo Yanes, que es mentira que el ejército tiene esto o el gobierno tiene esto, pero en algunos casos va a haber individuos que pueden ser vinculados. Yo creo que ese es un tema complejo, tiene razón, es difícil probar. Y ahora les hago el caso de, por ejemplo, hay una parte de la cláusula, que es la cláusula 302A1. No hay definición de quién es un nacional americano. ¿Qué pasa con los cubanos que se hicieron americanos? Ellos tienen capacidad legal para poder litigar como americanos a propiedades que le quitaron. Yo creo que eso es para los abogados definir, pero cabe dentro del programa. Hubo 3 casos, en sí, 4 casos, pero tienen subset que yo trabajé. El primero fue cuando la privatización de Del Monte, cuando se vendió Del Monte, la compañía bananera, en bancarrota en Londres. Yo participé representando al grupo mexicano con una empresa de finanzas. Y uno de los problemas que había era que United Fruit y Del Monte en un momento dado tenían ciertas relaciones en Cuba. Parte de los inversionistas que nosotros tratamos de cultivar, europeos, el primer problema que tenían ellos era decir si todavía había algún vínculo de Del Monte o de United Fruit con ciertas cosas de Cuba, porque algunos de ellos estaban traficando con Cuba. El caso específico, un señor que se llamaba Rafael Orcero, que en paz descanse, murió hace como 8 años, él era dueño de una compañía que se llama Simba. Ellos tenían unos barcos que iban a Cuba llevando contenedores y recogían en Cuba productos cítricos. Entonces, esos barcos estaban prohibidos de entrar a Estados Unidos por el problema de los bottoms, como decían, el casco de los barcos que habían tocado puerto en Cuba no podían pasar en Estados Unidos. Al fin no se concretó la transacción, lo que se hizo fue, no tuvo efecto, porque la compró un grupo mexicano y el señor europeo, italiano en este caso, no prosiguió como siendo socio. El más apropiado del problema fueron 2. Uno, las vacunas contra la garrapata en Cuba. El gobierno cubano, a través de Biogenética, desarrolló una vacuna contra la garrapata que era muy buena. Lo que pasa es que esa vacuna nada más duraba X cantidad de meses. SmithKline Beecham desarrolló una vacuna en Australia, creo que fue, yo trabajé en farmacéuticos también, en la cual la vacuna esa era más efectiva por un año. Y en Brasil hay un problema muy serio porque es un clima tropical, el ganado cebú de allá puede perder hasta el 30% de peso con un ataque de garrapatas bien infectado. Cuba le ofreció a Brasil venderle la vacuna a la garrapata. El análisis biológico y químico de la vacuna resultó que era una copia de la vacuna de SmithKline Beecham. Y yo, cuando los brasileños que eran socios nuestros, en la época que yo hice también la privatización de Embraer, me preguntaron, Juan, tenemos un problema en Cuba, que era 2, era el problema de que cuando llegan los contenedores de Cuba llegan medio vacíos, que esto y lo otro, y esto aplica a la escasez que hay en Cuba ahora, porque ayer lo vimos en una otra reunión. En ese momento yo le dije, mira, si vas a Cuba, me invitaron, yo no fui y no iba. Le digo, si vas a Cuba, habla con los dirigentes de las plantas y pregúntale cuál es el problema. Te van a decir que la gente tiene que salir diariamente a buscar comida, a buscar cosas, a resolver problemas, a resolverlo todo. Y lo que puedes hacer es decirle que a cambio de que ellos te cumplan el 100% de los embarques, tú le vas a mandar los contenedores de regreso, porque por la ley Helm Certain, esos contenedores con número de serie no pueden entrar a Estados Unidos. O sea, no pueden ir a Brasil, llenarlos de carga y mandarlos a Estados Unidos, porque tienen un seguimiento legal en el transporte, en logística. Y entonces ellos fueron a Cuba, negociaron eso, y mucha de la comida que estaba entrando en Cuba últimamente, incluyendo con el programa de médicos, procedía de Brasil basado en ese tipo de trueque. O sea, estaban comprando fidelidad, no para usar el nombre de Fidel, a cambio de que le mandaran los contenedores llenos de la vacuna, porque la gente no estaba cumpliendo. Con la rotura de Bolsonaro, que él canceló el programa de médicos de Cuba, se acabó el tráfico comercial entre Brasil y Cuba, y por eso hay tanta escasez que no hay ni huevos, ni harina, ni grasas de cocinar, pasta, pollo, de todo.
eso todo venía. Brasil podía darle a Cuba prácticamente las 1.200, 1.300 calorías que necesita el pueblo cubano para vivir casi en total. Los brasileños fueron a arreglar el problema, pero yo le dije, tengan mucho cuidado porque ustedes están negociando en Cuba con una cosa que es una licencia robada a SmithKline Beecham. Yo les conseguí un acceso a la empresa, porque yo conocía gente en la farmacéutica veterinaria, y ellos negociaron una regalía para estar seguros de que podían usar la fórmula sin usar el nombre. Y eso todavía estaba funcionando, me imagino ahora con esto de Bolsonaro se cayó al suelo. El más importante fue el de la ITT, que se acuerdan que era el dueño de la compañía de teléfono en Cuba. Yo trabajaba en México en esa época, en la época que hice la compra del monte en bancarrota para el grupo mexicano. Y me vienen a ver Carlos Salinas, no el presidente, sino Carlos Salinas, dueño del Grupo Azteca, que ellos tenían una compañía de teléfonos celulares en México. Y me dijeron, Juan, tú eres cubano, nosotros sabemos que tú conoces un poco el tema. Estamos entrando en una sociedad con Italtel de Italia para comprar una gran participación de capital en la compañía de teléfono cubana. Y queremos ver qué consejos tú nos das. Le digo, bueno, el primer problema que tienen ustedes es que si tratan de comprar o invertir en la compañía de teléfono cubana, hay un reclamo de ITT todavía registrado con la organización que creó el Departamento del Tesoro con esta ley, y tienen que ir a negociar con ellos, porque si ustedes entran en Cuba, compran una participación accionaria, en eso ustedes con la telefonía mexicana tienen acceso al sistema americano de telefonía, y cuando ustedes entren en Estados Unidos los pueden aprender por estar traficando en propiedades extranjeras. ¿Qué tú quieres que haga? Bueno, le dije, vayan a ver a ITT, ya ITT no está en telecomunicaciones, nada más en ese momento estaba muy grande con Sheraton, con los hoteles, y compren el reclamo. El reclamo resultó que era, el precio final fue una basura, creo que originalmente era 125 millones de dólares. Pero recuerden una cosa, empresa que tuvo pérdidas en Cuba americana tenía derecho a castigar los impuestos, los ingresos. Por lo tanto, nosotros como contribuyentes contribuimos a pagarle a ITT parte de la pérdida que tuvieron en Cuba. En este caso, si perdieron 125 millones y la tasa impositiva, la que quisiera tener ahora Ocasio-Cortez del 70%, sería casi 100 millones de dólares. En aquella época eran 40 y pico por ciento. Eso hubiera sido ya bajado. Además, ITT no quería tener que seguir con ese problema porque tenían que desglosarlo en los libros todos los años que tenían todavía un reclamo pendiente con Cuba. Y ellos no querían entrar en ese tema. Vendieron, creo que fue por un precio de 25 millones de dólares, compraron el derecho a poder entrar y meterse en la compañía de teléfono de Cuba. O sea, el teléfono celular cubano hoy en día, la red fue construida por Italtel de Italia y el grupo mexicano de Usacell, creo que se llamaba. Carlos Slim no quiso entrar en esa época porque Carlos Slim tenía muchos vínculos con Estados Unidos, Telmex, que era más poderoso, y no quería tener ese problema de imagen y problema legal que le hubieran caído encima enseguida. Pudieron llegar al acuerdo y se metieron en ITT. En el caso de lo del embargo, cuando ellos me preguntaron a mí, por ejemplo, yo fui a Rotterdam, en Holanda, a ayudarle a unos argentinos que estaban moviendo sulfato de cobre de Chile a Holanda, y ellos tenían unos barcos que iban a ir a Chile a buscar sulfato de cobre. Resulta que se llama el grupo Fondel, que es el grupo que mueve el níquel, de la Nicaro Nickel Company, al Canadá. Yo les pregunté a ellos, ¿ustedes están haciendo negocio en Estados Unidos? Y me dijeron, no, porque ya nos han amenazado varias veces de que barco nuestro que tenga que parar en Estados Unidos, cargado de níquel de la Nicaro, para llevar al Canadá, a Skerry, sería confiscado. O sea, la ley de Helms-Burton en algunos casos ha tenido impacto, pero como dice Yanes, no es tanta la cobertura como la gente piensa. Y a eso me refiero a una cosa que él también mencionó. Yo trabajé para un grupo suizo de la familia Schmidt-Heinig, que son los dueños de la segunda empresa más grande del mundo en cemento, Holderbank Cement. Ellos eran los dueños, antes de la Segunda Guerra Mundial, de Leica, la compañía de cámaras y de lentes. Estaba en Alemania Oriental. Cuando cae la muralla, ya yo estaba trabajando con ellos en los años 90, bajo el jefe mío en aquella época, para que lo sepa un poco de trivia,
era Pedro Pablo Kuczynski, el depuesto presidente de Perú. Ellos nos explicaron que había una agencia en Alemania, que eso creo que aplicaría lo que dice Janet, que hay que pensar no en lo que va a ser la ley hoy, sino en el futuro de cómo se van a administrar los reclamos, sean válidos o no, bajo el agua o lo que sea. La empresa se llamaba Treuhand. Treuhand era un trust, o sea, un fideicomiso, en el cual creó el gobierno alemán. Desen en cuenta que el alcance que tenía, porque suena medio familiar con lo de Cuba, ellos tenían la responsabilidad de decidir qué hacer con 8.500 empresas estatales que tenía el gobierno alemán oriental, comunista, para qué hacer con ellas, cómo devolverlas y cómo invitar. En el caso de la gente con que yo trabajaba, a ellos les ofrecieron la planta de nuevo. Y esto también aplica a lo que puede pasar en Cuba. Han sido 60 años. El primer problema que tuvieron es que tenían un problema con las leyes laborales. Aunque Alemania Oriental desapareció y la doblaron con Alemania Occidental, muchas de las leyes laborales quedaron parte de la manera de pensar del obrero alemán oriental. Y empezaron a hacer huelgas y empezaron a hacer problemas, hasta el punto que el grupo Schmidt-Heine se cansó, cerró la fábrica y la mudó para Singapur. O sea que una de las cosas más grandes que va a tener que hacer cualquier grupo, cualquier persona, cualquier empresario que piense o pueda entrar en Cuba, otra cosa, al que el gobierno alemán te llamaba y te decía, oye, tu familia, porque yo conocía a los de Heinkel, que también tenían compañías petroquímicas y aeronáuticas, decía, si tú vas a aceptar que te devolvamos la compañía, tienes que hacer una inversión para ponerla al día y modernizarla. ¿Cuántos cubanos en el exilio que perdieron las propiedades, por pequeñas que sean, van a tener suficiente dinero para poner aunque sea 4 camioncitos de hacerle fritura o cualquier negocio en Cuba? Nosotros en nuestro caso teníamos un aeropuerto en Bayamo, el aeropuerto de Bayamo era de nosotros. La complejidad legal de eso sería la siguiente: el terreno donde estaba el aeropuerto era un arriendo que nos dio el municipio en el año 46 a 100 años. Una vez que nos quitaron el aeropuerto, nos quitaron los negocios, que mi padre salió, si hoy llamaran y dijeran, te vamos a devolver el aeropuerto, han construido casas en el aeropuerto. Eso es una complejidad que cómo se va a resolver. O sea, no es fácil. El hecho de la ley de Helms-Burton en este momento es tanto más simbólico que otra cosa. Va a haber algunos reclamos, gente que tiene dinero. Yo creo que individuos como los Fanjul no van a hacer nada, porque a ellos no les interesa. Pero va a haber mucha gente que de verdad, como los colonos, que mantienen todavía los récords de lo que tenían. Pero yo creo que va a ser un problema serio, porque no es lo que puedan ejecutar como ley o por la ley hoy en día, sino cómo funcionaría algo después que hay un cambio de gobierno en Cuba. Y eso es más importante que la misma ley. ¿Por qué? Por otra cosa también que dijo Jan. Yo hice una lectura del Instituto Interamericano para la Democracia sobre la propiedad privada. La propiedad privada en Cuba hoy es un tema etéreo. Tú le preguntas a una persona y le hago una historia. Mi sobrina, que la conocen alguna gente aquí, ella escribió unos panfletos, monogramas sobre asuntos veterinarios para la cría de ganado. A ella le quitaron el derecho a tener un usufructo de eso y se queda el gobierno cubano con eso. Eso es un tema de propiedad privada, que es la propiedad intelectual, que es un tema totalmente ajeno a cómo piensa el pueblo cubano, el gobierno cubano y el latino en sí, porque eso existe en toda Latinoamérica. Le dan valor a lo que pueden tocar, pero no le dan valor a lo que está aquí. Así que yo considero que la empresa, lo que están haciendo ahora el gobierno de Trump, emocionalmente es muy bueno para todos nosotros. Prácticamente en sí lo resuelve mucho, porque tiene que cambiar mucho el gobierno y la situación política en Cuba para que pueda tener un efecto o dar por lo menos nacimiento a otras cosas que pueden servir de soluciones para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te escuchaba y precisamente la noción del comercio internacional, los tentáculos que tiene una empresa, hace que, por ejemplo, una compañía como Home Depot
por medio de ser adquirida y comprada a través de diferentes, pasar de mano de diferentes empresas, tiene un reclamo sobre propiedades comerciales en Cuba. Y la reacción de esos empresarios mexicanos es precisamente la intención y lo hermoso de una ley que busca privar fondos y espantar a cómplices con regímenes dictatoriales. O sea que cuando vemos la postura que los Estados Unidos en la actual administración está tomando al vincular lo que para nosotros ha sido obvio desde hace mucho tiempo, que Cuba comunista es el centro de mando, y ahora pues cada vez van saliendo más cuestiones escandalosas al respecto, pues precisamente privar los fondos a quien está dando las órdenes de todo este mal es fundamental. Y sobre lo de las garrapatas, porque tuvo que salir un momento de verdad que sí, es probable que sea lo exitoso del régimen, o sea, termitas, garrapatas, etcétera, etcétera, porque han escrito el libro de cómo destruir una nación. Bueno, Ney Gutiérrez ha estado, ocupado con algunas cosas precisamente con respecto a la ley, por eso es que no estuvo con nosotros desde temprano y estaba saliendo precisamente para comunicarme con él y eso, así que para no tomar más tiempo, por favor. Gracias. No, aquí. Muy bien, gracias por venir a este evento tan interesante y por esperarme. Perdona que estuve un poco tarde, pero como sabe Julio, estaba reunido con funcionarios de esta administración que están increíblemente pidiendo consejos, o sea, qué está pasando con esto del título 3 y la ley Helms-Burton. Y no es por ninguna capacidad especial, pero solo porque he estado involucrado en este proceso, como muchos de ustedes que somos amigos y hemos trabajado juntos en todas estas cosas, saben, esto ya lleva 24 años, llevamos en esta fiesta desde que se empezó a negociar la ley Helms-Burton y claro, entonces el derribamiento de las avionetas aceleró su firma con las debilidades que el gobierno del presidente Clinton consiguió, que como sabemos el título 3 ha sido rutinamente y sin pensarlo mucho suspendido cada 6 meses desde el 96 hasta enero de este año, cuando se anunció una suspensión de solo 45 días y entonces que terminó el 18 de marzo y el 4 de marzo se anunció que el 19 de marzo iba a empezar una implementación parcial del título 3, permitiendo demandas contra las empresas estatales que aparecen en la lista restringida. Se ha hecho hincapié que el 17 de abril habrá otro anuncio de la próxima fase y ya que han hecho tanto hincapié en el 17 de abril, que obviamente es el aniversario de Bahía de Playa Girón, pensamos que sería difícil para el gobierno americano anunciar algo negativo ese día. Por eso nos da cierta esperanza que será algo positivo, que sería que dejar entrar los socios extranjeros privados de estas empresas estatales cubanas. No obstante eso, quizás haya algún beneficio de demandar a estas empresas estatales cubanas, aún sin poder ir contra los socios extranjeros, ya que hasta cierto punto hay ventajas publicitarias o de impacto. Incluso se habla de fuentes muy creíbles que la ExxonMobil, que tenía, o sea, en esa época era eso tenía la refinería Belot en regla, que todavía existe e increíblemente todavía es la principal que utiliza el régimen castrista.
y tenían gasolineras y tuberías y muchas propiedades a través de la isla. La Mobil tenía una reclamación mucho más pequeña, pero ahora están fusionadas. Y la ExxonMobil está a punto de demandar al gobierno de Cuba, lo cual sería un impacto interesante. Sabemos ya que, por bien o por mal, ya no existen bienes cubanos dentro de la jurisdicción norteamericana contra los cuales se pudiera cobrar un juicio. También sabemos que el régimen castrista casi seguro no va a defender estas demandas contra sus entidades estatales, igual que no ha defendido las demandas que varias gente, como la familia Villoldo, como los Anderson, como los Fullers, como los sobrevivientes del derribamiento de las avionetas, que han traído demandas bajo la ley del 96 antiterrorismo. Todos esperamos también que la gente de Trump reintroduzcan a Cuba dentro de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, y creo que sus actividades en Venezuela y en Nicaragua dan más que amplio material para hacerlo. Pero esta gente que lograron juicios por ausencia, o sea, default judgments, que Cuba no defendió, pudieron cobrar millones de dólares contra pagos telefónicos a Cuba, pagos a Cuba por los sobrevuelos de aviones americanos, aviones o barcos que entraban a la jurisdicción norteamericana. Hubo una serie de fuentes, pero ya han sido consumidas. Entonces sería mucho más difícil obtener un juicio, domesticarlo en otro país y cobrar contra bienes cubanos en Sudáfrica o España o en algún otro lugar. Pero cuando una demanda federal empieza, uno nunca sabe exactamente qué va a pasar. Quizás el juez federal diga, mira, una parte necesaria de este juicio no solamente Gaviota, es Meliá, y entonces haya cierta presión para que se incluyan los socios extranjeros. También, como esto nunca ha ocurrido antes, quizás haya lecciones valiosas que se puedan aprender de todo este tema contra los cubanos, y que luego podamos aplicarlo contra los socios extranjeros y podemos incluirlo luego en estas demandas. La lista de las 200 empresas también puede ser ampliada, y la administración de Trump ha indicado que estaría receptivo a ampliarla, porque está muy bien que está Gaviota, que está Cuba Guanex, que está Gaesa, pero ¿por qué no está ASCUBA, lo que antes era el Ministerio de Azúcar de Cuba? ¿Por qué no está CUPET, de Cuba Petróleo? O sea, esos todos deben estar ahí. Sabemos que es las mismas Fuerzas Armadas que controlan todas esas entidades. Recuérdense que hasta la fecha había cierta impunidad burocrática o legal que existía, porque una persona que fue confiscada en Cuba no puede reclamar su propiedad en Cuba. Obviamente no hay un Estado de Derecho, no hay un Poder Judicial independiente, no hay nada. Y no puede, aunque sea ciudadano americano, ahora no puede reclamarlo en los Estados Unidos, porque hasta ahora ha existido una doctrina basada en precedentes judiciales federales estadounidenses que dice que las cortes americanas carecen de la competencia jurídica de juzgar actos de soberanos extranjeros. O sea, tratando de traducir eso, es que cuando Cuba nos robó a todos nosotros éramos cubanos, no éramos americanos. Por lo tanto, aunque Castro violó la Constitución del 40, violó la ley fundamental, violó el Código Civil, lo hizo contra sus propios sujetos o ciudadanos cubanos, no contra un extranjero. Y entonces las cortes americanas dicen, bueno, nosotros no podemos juzgar ese acto de Cuba porque lo hizo un soberano extranjero. Entonces, no se puede demandar en Cuba, no se puede demandar en los Estados Unidos. Dice, bueno, a la Haya, pero la Haya es para disputas entre estados.
partes privadas no pueden acudir a la Haya para demandar a un Estado. Entonces, esta realidad triste no se le escapa a los inversionistas extranjeros inescrupulosos que quieren coger los mangos bajitos en Cuba, o sea, quieren invertir en las propiedades robadas, utilizar la mano de obra esclava, implementar el apartheid turístico, y hasta ahora no hay manera de judicialmente frenarlos. Aunque todavía hay 1000 trabas y 1000 dificultades y 1000 obstáculos, por lo menos hemos entrado a una fase, una recta final donde se puede pensar en poder hacer algo contra esta gente. Y sabemos que, bueno, se habla mucho, ¿no?, que la Unión Europea, que tiene leyes designadas para bloquear la ley Helms-Burton, Canadá las tiene también. Sabemos que los americanos quieren congraciarse hasta cierto punto con los europeos para que los ayuden a aislar a Maduro, pero al final del día yo creo que los intereses y la alianza europea con Estados Unidos es más importante que unas cuantas compañías inescrupulosas, y que va a sobrevivir estas cuantas compañías inescrupulosas. Yo entiendo que España no quiere que le demanden a Meliá, pero bueno, Meliá está utilizando propiedad robada. Tiene que haber una contabilidad de alguna manera. Nosotros también hemos, durante los largos años donde no existía el título 3 porque estaba suspendida, hemos podido entablar una demanda en tribunales españoles a nombre de la familia Sánchez, que eran los dueños de Central Santa Lucía. Hay unos dos ex jueces del Tribunal Supremo Español que tienen un bufete de litigio y que son financiados por un grupo de inversionistas que tienen intereses que se desarrolle este aspecto de la ley, y hemos iniciado una demanda contra Meliá en España. Vamos a ver qué ocurre ahí. Meliá es una compañía pública que esta publicidad adversa los debe de preocupar para el precio de sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una batalla larga, es una batalla difícil, pero no solamente es la correcta legalmente, pero es la necesaria moralmente. Si no hacemos nada, ganan los malos que nos robaron todo y han estado por arriba del alcance legal hasta ahora. Esperemos que esto empiece a cambiar, que a Cuba la pongan en la lista de patrocinadores del terrorismo. Hay otras partes de la ley Helms-Burton también, la sección 103, que prohíbe financiamiento a través de propiedades confiscadas. Si los americanos quieren empujar esto, pudiéramos decir que cualquier hotel en propiedad confiscada que tiene un ATM está comerciando en financiamiento en propiedad confiscada, y pudiera haber quizás unas sanciones a través de eso. El título 4, que es la revocación de visas a los ejecutivos y los familiares de estos traficantes extranjeros, no es suspendible por el presidente. Tampoco es un derecho privado, es una obligación del gobierno de revocar las visas a estos individuos. Lamentablemente, casi nunca lo ha hecho a través de 23 años. Lo hizo al principio contra el Grupo Domos, los mexicanos que invirtieron en la Telefónica cubana, solo para que Cuba les reconfiscara su inversión y se la vendiera a los italianos de STET, ¿verdad? Hay un grupo israelí, grupo BM, de cítricos en Hawái Grande, Sherritt, la compañía minera canadiense, esa gente todos han tenido visas revocadas. Se ha amenazado contra algunos otros, por ejemplo los jamaiquinos de Super Clubs, que tenían un hotel en Holguín, en la propiedad de los Sánchez, y se retiraron ante la amenaza de una sanción bajo el título 4. También hay el caso de ITT, que ahora son los dueños de Sheraton, que eran los dueños de la Telefónica cubana, la cual Castro confiscó, se lo iba a vender a los mexicanos, después se lo vendió a los italianos. Pero los italianos, para evitar que se revocaran las visas, esa la STEP, la Telefónica Italiana Estatal, le pagó 25 millones
cada 10 años a ITT para obtener el consentimiento de ellos para estar en esa propiedad y de esta manera no ser sancionable bajo el título 4. Como aquí hay el fervor patriótico que nos honra a todos, hasta cierto punto esto es controversial porque legaliza una vía de invertir legalmente con el comunismo en Cuba, lo cual nadie de nosotros queremos verlo porque perpetúa la miseria. Pero hasta cierto punto se ha reconocido quién es el dueño, se le ha pagado y ha encarecido la inversión en Cuba. Muchas de estas compañías, si lo miran fríamente, no van a invertir en Cuba, donde hay que pagarle a Raúl Castro y también hay que pagarle al dueño. Mejor vamos a República Dominicana o a Jamaica o otro lugar. La otra cosa que es interesante que está ocurriendo es que ahora, cuando se implementó la ley Helms-Burton, se contemplaba el trafiqueo extranjero. Ahora no es solamente el trafiqueo extranjero en propiedades robadas de personas que ahora son americanos, pero hay trafiqueo americano en propiedades de personas que ahora son americanas. Por ejemplo, Starwood, que tiene los 4 hoteles en La Habana, y ya 2 están operando, el Nuevo Inglaterra, Santa Isabel, todas estas propiedades pertenecen a familias que están aquí en Miami. Los cruceros que atracan en La Habana, en la propiedad de Havana Docks Corporation, un reclamante certificado americano, después van a Santiago y atracan en el espigón de Santiago, que es de la familia García Bengochea, un neurocirujano cubano-americano que vive en Jacksonville, que ha estado muy activo en todo este tema. Y después van a Cienfuegos, y en Cienfuegos todavía no hemos identificado dónde atracan, pero si no era de los Castaños, que la familia mía era de los Casicedos o de los Escajedos, porque todos esos muelles y almacenes tenían dueños. Entonces, claro, los cruceros, las compañías de cruceros tienen todo tipo de abogados muy caros, de defensa, etc., pero ahí se va a armar la gorda, como dicen los cubanos, o sea, ahí se va a formar una actividad muy interesante y yo creo que beneficiosa al final del día para la causa nuestra. Y hay que ponernos para nuestro número y estar involucrados en eso y aprovechar esta coyuntura que nos ha dado Dios y el presidente Trump. Sabemos que, por ejemplo, ustedes conocen a Mauricio Clavel Carone, que fue cabildero del US Cuban Democracy Pact, un señor súper inteligente, súper compenetrado con la posición nuestra, que por los primeros 2 años después que se unió a la administración de Trump no podía involucrarse en la política hacia Cuba porque había como un cooling off period a los cabilderos. Entonces, hasta, por ejemplo, cuando vino aquí Bolton en noviembre, cuando fue a la Torre de la Libertad, Mauricio estaba parado al lado de él, pero ni lo presentaron, porque todavía estaba bajo esta restricción. En enero de este año ya terminó esos 2 años. Y por eso no es casualidad que la política hacia Venezuela se ha apretado muchísimo. O sea, Carone está metido ahí trabajando y ha influenciado bárbaramente a Timothy Zúñiga Brown, un americano, tiene un padre costarricense y una madre americana, que es el director de la Oficina de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. En esta oficina han habido burócratas de carrera que nunca le ha importado un bledo la causa nuestra, hablando de un buen cubano. Hay que remontarse a la época de Dennis Hayes, que hizo una tremenda labor ahí hace 20 y pico de años, o más, 25 años. Ese señor también es una fuerte arma del lado nuestro. Entre Pompeo y Bolton es un equipo poderoso, agresivo. El hecho que reconocieron a Guaidó minutos después que él se anunció de la nada, o sea, es difícil concebir, olvídense de Obama, un Bush haciendo eso. Tú sabes, eso fue increíble. Y entonces después, en días, organizar una coalición donde la Unión Europea, que no se pone de acuerdo por nada, reconoció a Guaidó. Increíble. O sea, se ha hecho una tremenda labor. Si Trump él mismo conoce los detalles o no, ¿qué importa? Ha puesto un equipo ahí capaz.
Se habla que Trump va a venir ahora a la brigada el 17 de abril, no se sabe si es rumor o no, pero lo cierto es que estamos en el juego de una manera que nunca hemos estado en el juego, por lo menos en la vida mía, y yo creo que en la de ustedes también. Hay que remontarse a Playa Girón o la crisis de misiles para buscar un momento donde la libertad de nuestra patria ha estado tan cerca como hasta ahora. Todavía queda un tramo larguísimo, hay 1000 obstáculos, pero estamos llegando. O sea, como dice la canción de Chirino, estamos llegando. Yo creo que ya yo he hablado demasiado, pero quizás algunos de ustedes tienen preguntas, o no sé, Julio. Cierto, entonces. Okay. Terminaste justo cuando sonó la alarma, yo creo que Mira, van a decir que hemos estado. Mencionaste, mira, para destacar el tema de los impactos, los efectos colaterales. Los efectos colaterales que sí tienen los beneficios deseados, que el éxito a veces está en los propios beneficios secundarios que se recibe, que no tiene que ser necesariamente la victoria en el tribunal. Aunque yo no soy ustedes, pero yo voy a empezar a echar Exxon Mobil de gasolina, contribuir con mi gesta patriótica y demandar la dictadura. Y sin duda, el Estado cubano libre va a tener un gran trabajo, lo tiene que tener para impartir la justicia transicional. No puede haber un Estado de Derecho si no hay un mecanismo de justicia, y todos esos cubanos que quedan fuera precisamente del amparo directo de la ley, que impactan y protegen más bien a los ciudadanos norteamericanos, será la responsabilidad del Estado cubano libre reforzar eso, porque si no, no puede haber un Estado de Derecho. Y recordemos Sudáfrica. Lo de Sudáfrica funcionó, la campaña, la publicidad que se hizo. Concuerdo que tenemos una oportunidad con esta administración que, por las razones que sean, tiene un apego con la causa de Cuba, tiene a muchas de nuestras mejores mentes a su lado, digo nuestras, porque hay muchos cubanoamericanos que están alrededor del presidente, precisamente asesorándolo y dibujando la realidad de Cuba, muy contrario a la administración antigua, que estaba rodeada de personas que desdibujaba, y la realidad es que el presidente Obama no necesitaba que le dibujara la realidad de Cuba. Él ya tenía una visión torcida con respecto a eso. Bueno, vamos a abrirlo a preguntas, pero Diego, 5 minutos. Diego está involucrado en un caso con una empresa en Cuba. Él nos va a decir 5 minutos y después vamos a abrir a las tormentas de las preguntas. Diego. Gracias, Julio, y buenas noches. Saludos a todos y a quien por venir por acá. Yo les voy a hablar muy rápidamente del caso del grupo de Trinidad Hermano, la empresa de la familia. Pero antes quiero decir un par de palabras sobre algo que dijo Eugenio. Pero efectivamente yo he escrito sobre esto y he dado conferencias sobre esto desde antes de que se cambiara la política de Cuba hacia Cuba por la previa administración. Y siempre he insistido que si el asunto de las confiscaciones y de las compensaciones por confiscaciones no se resuelve, nunca podrá haber inversión extranjera sustancial en Cuba. Simplemente porque todas estas empresas tienen mucho dinero y tienen muchos abogados y saben muy bien que el beneficio que pueden recibir, las utilidades que pueden realizar por hacer negocios en Cuba, no tiene comparación con las demandas que le van a llevar, sobre todo si se logra que se aplique la sección 3. Y otra cosa que mencionó Eugenio al principio, yo siempre he insistido que lo más importante inclusive que la compensación, es que se reconozca por el régimen cubano. Es el primer paso que tienen que dar. El principio de que se robaron las propiedades y que las propiedades nos pertenecen a los dueños legítimos. Vamos a empezar por ahí.
Después vamos a ver si nos pagan un centavo, medio centavo o lo que sea. No, lo importante es reconocer eso. Bueno, el caso de Trinidad y Hermanos, que yo sepa, es uno, quizás el único, en que nosotros logramos hacer un negocio con los dueños, con una compañía americana. O sea, nos pagaron a nosotros, a los dueños legítimos, por comprarnos la marca aquí, a pesar de que es aquí en Estados Unidos nada más. Eso no lo ha hecho casi nadie y fue un gran logro, por lo menos nos rehacimos de parte de lo que se perdió. Fue un caso que nosotros nos beneficiamos directamente con la ley Helms-Burton. Directamente. Sin la ley Helms-Burton nosotros no logramos esto. ¿Por qué? Porque en la Oficina de Marcas y Patentes, extraordinariamente increíble, como les puede parecer a ustedes, le permitieron a una entidad del gobierno del régimen cubano que registrara la marca Trinidad y Hermanos o una variante en Washington, porque mi padre, después que mi padre murió, simplemente no se renovó el registro en Washington y Cuba aprovechó eso durante precisamente el gobierno de Clinton. No solo eso, el gobierno de Clinton, como mencionó brevemente Julio, estuvieron a punto de reanudar relaciones diplomáticas con Cuba mucho antes que la previa administración. Únicamente por el derribo a la avioneta no se hizo eso, pero estaba muy cerca de suceder por mediación del expresidente mexicano Salinas de Gortari y el escritor colombiano García Márquez. Entonces, se le puso una demanda, hubo que ponerla en el tribunal de la Oficina de Marcas y Patentes, pero la administración de Clinton congeló el caso, no nos permitió proceder. En eso se pasó la ley, y la sección a la que nosotros nos acogimos, me parece que fue la sección 201, si no me equivoco, en la que específicamente dice que ninguna compañía que haya sido confiscada, cubana, quiero decir, o cubano-americana, puede registrar una marca aquí en Estados Unidos si no es compensada. La 211. 211. Eso se hizo en realidad, y Nick me puede, eso se hizo en realidad para beneficio de Bacardí específicamente. Pero como aquí no se pueden pasar leyes nada más que para personas, compañías, entonces el abogado de Bacardí me llamó a mí y me dijo, óyeme, me hace falta que te metas por aquí, porque eso les va a demostrar a ellos que eso no se hizo para Bacardí nada más que cualquier. Y entonces eso nos benefició a nosotros. ¿Y qué pasó? Que el gobierno de Cuba, como ha dicho Nick, simplemente abandonó el caso. Nosotros ganamos el caso, como se dice aquí, por default, y entonces le cancelaron el registro a ellos, nos lo otorgaron a nosotros, y mi madre y yo pudimos entonces venderle las marcas Tantale. Yo sé que curiosamente la compañía madre de ellos en España hizo en los años 90 negocio con Cuba a razón de 500 millones de dólares. Le pagaron al gobierno de Cuba por todas las marcas de cigarros y tabaco, las que se usan en el resto del mundo. Y casualmente un amigo me mandó un mensaje que pude ver de casualidad esta tarde antes de venir, que en la última edición de la revista Cigarro Aficionado dicen que parece que hubo algún tipo de festival de tabaco en Cuba hace muy poco y se vendió un humidor de los tabacos Trinidad, que ellos hacen todavía y los venden en el resto del mundo menos aquí. Y un hindú pagó 300.000 euros por un humidor de tabacos Trinidad. O sea que yo siempre calculé que cuando mi madre y yo le ganamos este caso en Cuba, lo que estaba diciendo Juan o Eugenio, el problema que hay con la... No, Eugenio, con el artículo de Rebelde. El problema que hay de esto, que ellos dicen que sí, negociamos, pero nos tienen que reconocer las pérdidas, los prejuicios que nosotros hemos recibido, y esto es un tubo potencial. Y yo he calculado que muy conservadoramente el caso ese que nosotros le ganamos al gobierno de Cuba le ha costado tranquilitamente 500 millones de dólares, los mismos que le dio Ortari. Así que salimos más o menos igual. Muchas gracias, Diego. Y antes de abrir, el punto ese del costo
porque si bien hay un costo de ir a los tribunales para personas decentes, para los delincuentes también hay un costo de ir a los tribunales. Entonces eso es otro beneficio colateral de llevar al castrocomunismo a los tribunales. Como yo sé que vamos a tener preguntas y el tiempo es escaso, voy a tomar como 5 preguntas. Ellos entonces contestarán lo más breve posible y después así vamos. Luis, o sea, ustedes por favor tomen nota de las preguntas y después van. Esto es una pregunta al panel que cuéntame tomar como una sugerencia, ¿no? A mí me parece que el enfoque en este momento sería ver cómo usamos la influencia que podemos tener para ver adelante con el sistema. Y en vez de enfocarnos en recuperar, tenemos que enfocarnos en que cómo podemos cabildear para que el gobierno americano penalice, como lo hizo como mencionó Julio, en África del Sur por el apartheid, sanciones a cualquiera que comercie con Cuba. ¿Otra pregunta? ¿Qué podemos hacer? Sí. Sí. Hola, esta pregunta es para mí. Déjame oír lo que están hablando. Aquí hay varios ángulos a las demandas que se han hecho y otras que faltan por hacer indiscutiblemente. Yo quiero basarme siempre en el caso de UNOCAL, de Joe Doe versus UNOCAL, que es el caso en el cual esta compañía, que era un gasoducto, pone la demanda por violaciones de los derechos humanos al pueblo de Burma. ¿Qué es lo que sucede? Que trajeron el caso para California y ni más ni menos que eran los sindicatos comunistas los que trajeron ese caso para acá. Abrieron el caso y pidieron jurisdicción. Al tener ellos jurisdicción en este caso, que lo ganaron, nos da jurisdicción a nosotros bajo los mismos estatutos. ¿Por qué nosotros no hemos adoptado ese estatuto? Cuando en estos momentos tenemos violaciones de derechos humanos, sindicalistas muertos, apresados, en estos momentos el obrero hambriado y tratado como esclavo. Y además de eso, por ejemplo, las empresas extranjeras agarran esa plata que les roban al gobierno en complicidad con las inversiones extranjeras y las depositan en España, en cuentas de bancos españoles. O sea, ¿cuándo vamos a romper esto? Nos vamos a orientar aquí en ese ángulo que es el que estaba hablando Luis. ¿Cuándo vamos a decir las inversiones extranjeras hasta aquí llegaron? Pero no contestes todavía, vamos a tomar más. Espera. Sí, pregunta. Dale, pregunta. Es solamente un comentario. Yo sé que la juventud. Yo sé que la juventud en estos momentos es algo muy importante, ya que vamos a tener las elecciones en el 2020. Y le digo porque como estamos en un conjunto y como la voz joven, una de las pocas, creo que es bastante alarmante y bastante, diría yo, aterrorizante lo que está pasando en este país, con los candidatos demócratas y sus políticas socialistas y sus políticas de izquierda, incluso el candidato a la presidencia, Bernie Sanders, que acaba no hace mucho salir un video hablando maravillas de Daniel Ortega, Fidel Castro y de todos esos zánganos, que diría yo muy vulgarmente, que son gente que no, lo que han hecho es destruir a un país y nos han hecho a nosotros inmigrar. Y como dijo José Martí, cuando un pueblo inmigra es porque el gobernante no está haciendo un buen trabajo. Esa es la pregunta sobre lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Jesús, después los caballeros, y Diego, y entonces le meten más. La mía es una pregunta muy sencilla. Mi nombre es Jesús Angulo. Yo sé, ahora. Ya habló mucho y se habla mucho del derecho de propiedad y que mientras ese derecho de propiedad no se acepte, más nada se podrá hacer. No sé, yo estudié abogado y el tercer año en propiedad de derecho real, una de las cosas que se habló, se discutió muchas veces, dos cosas. Una, que se decía que la revolución es fuente de derecho, y la otra sobre la prescripción de la propiedad. ¿Qué hay? De esto yo lo he perdido completamente.
Nunca he oído hablar de eso, de si la revolución es fuente de derecho o no es fuente de derecho. ¿Qué me puede enseñar sobre eso o el que no? Ok, a ver, el caballero y después Diego y van entonces a disparar los paralistas. Básicamente, mi familia tenía minas, pero hasta ahora en Pinar del Río, la níquel, ¿no?, de Canadá. Entonces el señor dijo que si no son de los comunistas, no podemos demandar. ¿Eso es cierto bajo la ley esta? Ok, ahora una pregunta de Diego y ya También entonces... tenían campos de tabaco. Ustedes están tomando La nota tierra de todas las esa, preguntas. Ok, Diego, el caballero, y hago entonces para que conteste. Diego. Esto es una pregunta especulativa para todos, pero como yo estoy convencido que después que se resuelva la situación de Venezuela, la sección, el título 3 sí se va a aplicar de alguna manera. ¿Cómo ustedes piensan que si eso sucede le puede afectar al régimen? Si se aplica la sección. Ok, el caballero, por allá la camisa verde. Yo oí de otros abogados que, hablando de estos bienes que están saliendo de nuevo al tiburón en el capítulo 3, en los estatutos no está establecido que el presidente pueda picar un pedazo el capítulo en sí. El capítulo o se hace o no se hace. Pero si realmente esto no avanza, es posible ir en esa corriente, porque realmente en los estatutos del capítulo 3 no existe ningún estatuto que diga que se puede picar el pedazo. Sin embargo, es lo que el presidente está haciendo. Bueno, pongamos que mañana pase algo, eche para atrás, realmente se puede ir a través de eso o no. Y la otra parte es que también está incluido ahí el problema de que se viola el derecho al sur, es el derecho a la demanda. Existe cuando se activa el capítulo, si se activa en su complejidad, no se puede violar el derecho a la demanda de los ciudadanos americanos, realmente, ya sea en cualquier forma. Y la pregunta es si realmente esto en algún momento sabe que esto va y viene, y esto echa para atrás y se puede ir. Bueno, ahora, muchas gracias. Ahora ven la parte difícil de los panelistas. En 15 o 20 minutos contesten estas 40 preguntas. Por favor, traten de hacer, como dijo el caballero, hay que cortar y tratar de hacer un picadillo para que todo vaya más posible. Yo voy a escuchar la de Chiqui primero. Sí, el caso de Yuno Cao era en Burma, que ahora le dicen Myanmar. La diferencia, y estoy de acuerdo contigo, nos alentó mucho esa decisión porque estudiamos la posibilidad de utilizarla para los casos nuestros. El problema es que el derecho de propiedad, erróneamente, en mi juicio, siempre se ha tratado diferente a los otros derechos humanos. Para mí, la Declaración de Derechos Humanos del 47 de las Naciones Unidas hablaba de todos los derechos, incluyendo la de propiedad. Y los abogados aprenden que la ley es un burujón de diferentes derechos, todos están enrollados unos con el otro. Vamos a suponer que el derecho de propiedad no sea más importante que el derecho de hablar libremente, pero yo diría que tampoco es menos importante y por lo tanto se debe de considerar y tratar como un derecho fundamental. En el caso de Yuno Cao, igual que los casos de los hermanos Recate, de Villoldo, de Anderson y Fuller, eran violaciones de derechos humanos que no incluía propiedad. Y por eso es que no se han podido utilizar esos precedentes para la propiedad. La propiedad estaba bloqueada por la doctrina de acto de Estado, que yo hablé, de no juzgar a los soberanos extranjeros. Y por eso nos hacía falta el título 3, que es como un híbrido que legislativamente deja a un lado el obstáculo del acto de Estado y nos da un derecho de demandar para confiscaciones de propiedad, considerando la propiedad en un nivel plano con los otros derechos fundamentales. Yo creo que eso te contesta. Bueno,
Es un poco más complicado, pero por arribita, al señor de atrás, es verdad que el título 3 no contempla algo menos que una implementación completa. Se ha hablado de esto, de implementarlo solo contra empresas no europeas, por ejemplo, pero nunca había pasado, ahora ha pasado. Y es posible que alguien pudiera retar esta implementación y que una corte la declare inválida. Eso puede ser una estrategia. En este momento no queremos hacer eso porque hay que agarrarse lo que tengamos y luego esperamos que se pueda ampliar a algo más, especialmente cuando van a anunciar la segunda fase el 17 de abril, que esperamos que va a ser difícil para los americanos retroceder de lo que ya han permitido. O sea, si las suspensiones han sido de 6 meses, de 45 días a 30 días, es difícil concebir que van a volver a 6 meses otra vez. Claro, hay las exigencias, como creo que mencionó Diego, de obtener la cooperación de los aliados en aislar a Maduro. Por muchos años se utilizó el argumento que, bueno, al no implementar el título 3, entonces no íbamos a espantar a los europeos y los europeos iban a ayudar a traer la democracia en Cuba. Hemos visto que los europeos han hecho menos para socavar el comunismo que nadie, pero veremos cómo se trata ese tema de la parcial implementación no respaldado por el lenguaje de la ley. En la parte de la minería, lo que usted mencionaba, en la sección 302, que es Liability for Trafficking in Confiscated Property Claimed by United States National, una cosa que creo que es un problema ahí, creo que Nick lo mencionó. Realmente que los dueños, ustedes eran cubanos, o sea, era un caso de problema soberano entre un ciudadano cubano contra el Estado cubano. Pero cuando usted entra en un juicio, como Nick lo sabe, cualquier cosa puede pasar con un juez. Por eso, por ejemplo, el caso de Myanmar, fueron a California porque se llama shopping for a venue. Buscan por un juzgado o un juez que ellos saben que va a ser simpatizante. Lo mismo que cuando hizo la gente de Ecuador que vinieron aquí a Miami para los derechos humanos contra el campesino, que el otro. En el caso de ustedes, no sé si habrá un momento dado, una avenida legal en la cual se reconozca que son cubanos naturalizados americanos y pueden tener un reclamo. Perdón, eso ya existe. O sea, al principio, cuando la ley de los muertos se debatió hace 23 años, los reclamantes certificados, que eran los que eran americanos cuando fueron confiscados, presentaron sus reclamaciones y fueron adjudicados y se les asignó un número. Nunca se les pagó nada, pero se les asignó un número. Esas personas tenían miedo que la gran multitud de cubanos americanos iba a diluir su estatus preferencial. Y por ende, lograron que por los primeros 2 años del título 3, solo reclamantes certificados americanos pudieran haber demandado. Pero ya han pasado 23 años, o sea, ya no importa que los 2 años, ahora estamos todos en el mismo plano. Y ahora los cubanos americanos tienen pleno derecho al título 3, siempre y cuando fueron los dueños el 12 de marzo del 96. O sea, que tenían que ser dueños en esa época, pero que es el caso de ustedes. O sea, el título 3, bueno, usted preguntaba, la primera fase solo permite ir contra las empresas gubernamentales, que en el caso de ustedes seguro que hay una empresa gubernamental relacionada con el gobierno se la cedió a los canadienses. Sí, pero los canadienses no tienen título, los canadienses tienen una empresa mixta con Cuba Minería, o no sé exactamente, pero una empresa estatal cubana. Y esperamos que nos permitan ir contra los canadienses después del 17 de abril. Quizás haya alguna ventaja de iniciar la demanda contra el gobierno de Cuba y luego ampliarla contra el traficante extranjero socio de esa agencia del gobierno de Cuba. Ahora Eugenio va a turno de debate. Voy a tratar de hacerlo muy breve porque son diferentes puntos. Lo primero que me llamó la atención, el cabildeo. Lo primero que dije aquí fue que nos han vuelto a dar una ley que los cubanos teníamos que aprender a respetar las leyes, porque no estamos acostumbrados a eso. Y las leyes se hacen en el poder legislativo, o sea, en el Congreso. Donde tenemos que ganarlas allí.
La batalla, no, con todo el respeto a los mártires, a los años presos del presidio político, la batalla esta no se gana en la Torre de la Libertad ni en el Versalles. Esta batalla hay que ganarla en el Congreso de los Estados Unidos, porque en un Estado de Derecho es el Poder Legislativo el que establece la legalidad. Y esto me lleva a otra de las preguntas, que si la revolución es fuente de derecho. La única fuente de derecho realmente en una democracia es la que tiene que ver con el Estado de Derecho. Eso de que la revolución es fuente de derecho lo inventaron más que los revolucionarios, los pandilleros. Eso lo vi yo con ustedes, de propiedad de derecho. No, y se discutió mucho en el año 59 precisamente para violar todas las leyes. Igual que la prescripción de la propiedad. Si la propiedad decimos que es sagrada, no podemos permitirle presentar después que hayan pasado 60 años, por lo tanto lo perdiste y te quedaste sin ella. Pero para la prescripción tiene que existir un abandonamiento voluntario. Exacto, no fue el caso que nuestro. Los pelotones de fusilamiento, los encarcelamientos, o sea, no hay nada ahí fue voluntario. Con respecto a lo que dijo el joven, como dice, si los demócratas ganan, no es culpa nuestra, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Porque no, ellos no están hablando, aunque les gustara, de un golpe de Estado. ¿Y si hacen trampa? Si hacen trampa, nosotros no dejamos hacer la trampa. No, ahora están hablando, por ejemplo, de abolir el colegio electoral. Sí. Si nosotros permitimos que pasen esas cosas, porque además, cualquier cosa que se haga en una democracia, tiene que pasar por las leyes, tiene que pasar por el poder legislativo. Que griten lo que quieran. Esta señora pidió el 70% de los impuestos, la otra bobita pidió el 90%, la Fomalí. Bueno, la marihuana, yo no sé si está legalizada ya en todas partes o son consumos ilegales, pero pueden decir lo que quieran, pero la verdad que depende de nosotros. Ahora, Pero, porque yo no pude terminar lo que yo quería decir. Los muchachos en este país, en las escuelas, desgraciadamente, no están teniendo esta conferencia y no están teniendo personas suficientes que vayan a los colegios a hablar de estos temas tan importantes y decirle a los muchachos que mira lo que pasé yo como cubano, como venezolano, como nicaragüense, que en mi país, a mí mi deber de ser un ciudadano y de ser un buen patriota me lo han quitado. Entonces yo tuve que venir a un país a refugiarme y es los Estados Unidos de América. Para que ustedes apoyen a esa muchacha que es el 80% de las cosas que ella dice, no creo que ella las cree. No estoy de acuerdo con el 100%. Bueno, 100%. Vamos a dejarlo así. Pero es preocupante. Y para terminar la pregunta sobre el tema Venezuela. Yo no veo Venezuela ajeno a Cuba. Ahora, yo no sé si la estrategia es reventar a Cuba para que reviente Venezuela o lo que aparentemente se está haciendo, que es hacer reventar a Venezuela para que reviente Cuba. En definitiva, esto sería donde concentrar el golpe principal. Eso es una simbiosis, es lo mismo para allá que para acá. Aparentemente es venezolano. Para terminar, una cosa nada más y el señor me va a estar de acuerdo. Acuérdense, como decía Sun Tzu, lo más importante no es echar la guerra, sino tener que evitarla. Y creo que la Helmut Borton, lo más importante que hace es recordarle a los que se quieran meter en el infierno y en la ilegalidad lo que le puede suceder a los chicos malos. Y eso nada más tiene apretado no solamente a los inversionistas que quieren invertir en Cuba, sino a los que pretendan hacer lo mismo para Venezuela también. Bueno, afuera pueden seguir la conversación. Pongan sus nombres, los que no tenemos el correo electrónico, para hacerle llegar los videos. Todo esto lo hemos estado filmando y se ha estado transmitiendo. Muchas gracias, nos vemos el día que viene. Dios los bendiga.